¿Para ustedes solamente un tema de forma o hay un tema de fondo? No, hay un tema de fondo, Amaro, que va mucho más allá de esta situación de materia obreta, digamos, que es que en el caso, por ejemplo, de algunas comunas, como Las Condes, y probablemente, no sé qué comuna exactamente era esa, pero una comuna que está en una fase que se llama fase 2, transición, y lo quiero llevar al tema más amplio porque me llega mucho a través de las redes sociales estos últimos días. En la fase de transición, el comercio que se llama no esencial puede abrir, ¿no? O sea, puede abrir una peluquería, puede abrir una tienda de ropa, pero con una restricción clave y fundamental, que es que solo pueden trabajar ahí, ser empleados, colaboradores, atender, solamente personas de las comunas que están en desconfinamiento. O sea, solamente personas de las 7 comunas de la región metropolitana que están en desconfinamiento. Yo no puedo hacer venir a trabajar a personas de comunas que están en cuarentena. Entonces, a propósito de meter a esa persona en la camioneta, a mí me llega mucho WhatsApp en redes sociales y por eso estamos fiscalizando fuerte. Llevamos ya 112 sumarios sanitarios que dicen lo siguiente, dicen: alcalde, nos tienen escondidos en la bodega. Cuando vienen los fiscalizadores del Ministerio de Salud, como nosotros no somos de la comuna, nos esconden en la bodega. ¿Y en tiendas de qué tipo, alcalde? ¿Ah? ¿En comercio de qué tipo? No, en comercio relevante, digamos. Cuéntenos, por ejemplo? Seamos un poquitito más explícitos. Se trata de 21 trabajadores. ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Qué es lo que encontró y dónde? Bueno, no solo el caso de ese que tú estás mencionando, pero oye, en el mall X tienen escondidos los empleados. Por favor, que sea anónimo. Se supone que ellos tuvieron una reunión, les dijeron que cómo iban a ir a trabajar si son de otras comunas. Ellos dijeron que con el permiso que tenían servía. Hoy día llegó la Seremi de Salud al mall tanto, nos hicieron escondernos en las bodegas de las tiendas porque los trabajadores no pertenecen a la comuna. Me parece terrible, supera todo límite. Cuando empezó la Seremi de Salud estábamos escondidos en la bodega, de tiendas como, etcétera. Entonces, bueno, pero eso es el siglo XIX. Obviamente, este es un tema... que yo quiero ser justo en esto, porque cuando hemos hablado de pequeños comercios, muchas veces rotulamos y damos el nombre. Cuando hablamos de grandes comercios, a veces tenemos reparos. Las buenas prácticas se celebran y se mencionan. Las malas prácticas también debieran ser mencionadas. ¿De qué estamos hablando y dónde? Bueno, por ejemplo, en el caso de, yo lo dije ayer, digamos, yo sé que hay, en el caso del Parque Arauco, hay una tienda abierta de Falabella en que nosotros ayer sacamos una multa porque había 21 personas que no son de la comuna. También la hemos sacado en otras. Ahora, ellos dicen, lo que pasa es que son personas que están a cargo de la parte logística, y por tanto están encargadas del delivery. Pero a juicio de los inspectores fiscalizadores nuestros, que están capacitados por la Seremi de Salud, hay delivery que son de productos no esenciales y por tanto eso tampoco corresponde. Yo tengo que hacerlo con trabajadores de esta comuna o de las 7 comunas en desconfinamiento. Falta, alcalde, esa es una regla sí, clara, porque en el fondo es como la barrera para evitar que se esparzan nuevamente los contagios. Los contagios partieron en la zona oriente, se fueron hacia el resto de Santiago. Ahora la zona oriente bajó mucho, entró en desconfinamiento, pero si empezamos a traer gente de las otras zonas, vamos a volver a lo mismo. Entonces, por eso la restricción es que yo no puedo hacer venir a trabajadores de empresas que están en cuarentena, y si los hago venir, como sería casos como este, que no es el único, son 112 sumarios sanitarios, tienen que caer las penas que corresponden y no lo tienen que hacer más. En ese caso, el que usted describe, ¿cuáles son las condiciones en las que estaban efectivamente estos trabajadores? Y yo tengo la impresión de que también hay un tema de poca claridad con respecto a la regulación misma, porque efectivamente se supone que solamente pueden funcionar, ¿no es cierto?, las actividades que son esenciales. Pero han seguido, y lo hemos visto, y yo creo que muchas personas son testigos de eso, funcionando una gran diversidad, digamos, de actividades que uno podría decir a estas alturas comprarse, no sé, un pantalón, comprarse una camisa, una corbata, puede no ser considerado esencial, pero ahí no está establecido con tanta claridad dónde está la frontera. Bueno, yo entiendo que hay, y por eso que estos son sumarios sanitarios, en que las empresas respectivas pueden hacer sus descargos. Entiendo ese tema. Ahora, para mí la regla es bien clara. En la fase de transición, que es la que están estas 7 comunas, mencionémosla por el norte Tiltil, Colina, pero después Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, y quizás hoy día, porque puede haber anuncios, dicen que están a punto, Santiago y Providencia, que ya son obviamente más, abarcan un número de gente mucho mayor. En esas comunas en que están en la fase de transición,
tú puedes abrir el comercio no esencial. De hecho, por ejemplo, la peluquería, yo fui a la peluquería, pero claro, la persona que me corta el pelo a mí normalmente vive en Los Espejos y por tanto él no podía venir. Me tuve que cortar el pelo con una persona que atendía y que vivía en Las Condes o en estas otras 7 comunas. Y esa regla es clarísima. Se puede abrir un comercio no esencial, pero solamente con estos trabajadores, sin hacer venir personas que están en cuarentena. Y probablemente lo que pasa ahí es, en una escala anecdótica, como dice Francisco, eso mismo. Y eso es lo que está mal. Pero para Francisco, esa relación asimétrica entre el empleador y el trabajador, porque cuando el alcalde Joaquín Lavín lee los mensajes, hay temor. Por supuesto, Obvio. hay temor. Obvio. Nadie, y lo decía la abogada también Karime, que grabó el video, y justamente lo que estamos viendo de Emeterio. Porque al hacer la denuncia o al reclamar más, se tiene miedo a perder la fuente laboral. Bueno, eso es tradicional, pues, Tonka. Yo siempre les he dicho que el código del trabajo no escrito en Chile, pero así está en la vida diaria, es si te gusta, bueno, y si no te vas. Claro. ¿Estamos? En este caso, con lo que aporta los sumarios de Joaquín Lavín, es un atropello a la legislación, porque Polo decía que es poco claro. No, Polo, es clarísimo. Tú no, en las comunas desconfinadas no puedes tener trabajando a trabajadores que provienen de comunas confinadas. Sí, a lo que me No, refiero. pero espérate, es que Polo tiene un punto ahí. Polo, tú tienes un punto, que es que el comercio esencial, Sí, por ejemplo, un supermercado, lo que tiene que ver con comida, con salud, el comercio esencial sí puede tener trabajadores de otro lado. Y puede operar en cuarentena. Exactamente. Bueno, entonces y pudo ahí operar en viene- cuarentena. Pero claro, entonces ahí viene el famoso reglamento de ¿De qué es esencial y qué no? ¿Qué es Claro. esencial y qué no? Claro. Exacto, que no se ha establecido. Pero además, escuchando las denuncias de Lavín, Sí. bueno, te habla de una relación propia del siglo XIX. O sea, yo escondo a los trabajadores en la bodega. Y los trabajadores claman con angustia, miren lo que estamos viviendo. Es que- Ay, agrégale. Y por favor, dice anónimo. Por eso lo digo. El temor, pues. Entonces, el que está fallando aquí es el ejecutivo o el empleador, depende del tamaño de la empresa, que está violando la norma en general y además está haciendo un atropello al trabajador en su dignidad. Eso, es que ¿sabes por Porque qué? a ningún trabajador se le puede fondear en una bodega cuando viene la autoridad. O en esa, como la imagen que estamos viendo. Pero es que yo lo quería empatar con algo que hablábamos en la semana junto a la alcaldesa Evelyn Matei y el alcalde Tamayo, hablando justamente de la dignidad y la empatía. Estábamos recién revisando Alcalde imágenes Cuadrado. ¿Con el alcalde Cuadrado? Cuadrado, sí. Claro, con el alcalde Cuadrado. Gracias, Gran Polo. alcalde, Porque hablábamos de la empatía y hablábamos de lo que estábamos viviendo y lo comparábamos con imágenes, por ejemplo, de personas que estaban en sus autos, largas filas para subir a los centros de esquí. Sabemos que no están funcionando, pero hay personas que sí están esquiando o haciendo deporte. Y esta esta dicotomía entre lo que pueden hacer ciertos ciudadanos y lo que no pueden hacer ciertos ciudadanos y cómo eso también nos puede hacer daño, pensando en que tenemos que buscar puntos de encuentro y salir adelante todos juntos. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, Eso. No, déjame Perdón, se lo mismo. adelante, alcalde. Yo creo que este es un momento tan especial en que primero venimos de un estallido social. Segundo, hemos estado tantos meses en esta situación de confinamiento. En el caso de Las Condes, acabamos de salir de 10 semanas de confinamiento. Santiago, Felipe Alessandri, a lo mejor sale hoy día, no lo sé, Sí. pero lleva 130 días o algo así, le escuché. Entonces son desde marzo, desde el 26 de marzo hasta ahora, que estamos a 5 de agosto, 26 de marzo, 5 de agosto, Santiago ha estado en cuarentena. Entonces, es un momento tan sensible en que la gente no puede salir de sus casas y obviamente que a muchas personas el no salir de sus casas les afecta en su vida diaria. Podemos hablar de la parte económica probablemente, pero les afecta en su vida diaria, en sus ingresos, en todo, más allá de lo emocional. Que cuando tú ves a una persona que a lo mejor legalmente, porque estamos en fase 2, no quiero entrar a la parte jurídica, digamos, del tema, legalmente se va a la nieve o entre comillas hace como ostentación de pasarlo bien. Genera rabia. Claro, genera una situación que no tenemos que tratar de no generar en el Chile de hoy, eso lo quiero decir. Si algo hemos aprendido en estos meses es exactamente eso, la empatía, ponernos los zapatos del otro, y se nota mucho más que antes incluso, cuando alguien se sale de esa empatía en que estamos todos.
Sí, alcalde, yo lo que llama la atención desde la perspectiva incluso de un ciudadano es ¿por qué no hay claridad y quién determina qué es lo esencial? A mí me puede gustar mucho el molde del deporte, ¿pero es esencial? No, no es esencial. Por eso Maro, seamos precisos, por eso es que el molde del deporte solo puede abrir cuando ya estás en la fase de transición. Cuando ya estás en la fase que llamamos fase 2, ahí puede abrir, pero con una restricción. De comunas que no estén en cuarentena. Con una restricción, exactamente, lo que dice Polo. Solamente o con trabajadores, con empleados, con colaboradores de comunas que también están en la misma fase, que son solamente estas 7. Y a mí me llaman mucho, me dicen, oye, pero es que yo con esa restricción no puedo abrir porque mis trabajadores son todos de tales comunas. Sí. Vienen de Renca, vienen Sí, de Quilicura. sí. Bueno, no puedes abrir nomás. No puedes abrir. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, pero es que resulta que tengo que vender. No puedes abrir. Así es. Y si no solo incumplen la norma, nos va a hacer volver a toda cuarentena en el futuro por el rebrote. Un aporte, fíjense que hoy día leyendo el diario antes de venir para acá, miren el caso de Alemania, que lo mirábamos como un ejemplo y por no cuidarse en la fase de desconfinamiento están volviendo atrás. Bueno, muchos países de Europa. Sí, miremos también el caso, lo citaba yo ayer, de Australia. 25 millones de habitantes, tienen 221 muertes, nosotros tenemos casi 10.000, tienen números bastante más conservadores de infección, ellos tienen 18.000, nosotros 360 y tantos mil, pero además, ante pequeños indicios de una posibilidad de rebrote, ¿saben cuáles fueron las palabras del primer ministro? Señaló, prefiero 6 semanas de guarda a otros 6 meses de estar estancado en lo económico. Entonces, aquí la variable es el equilibrio es muy difícil. Bueno, que ahí sí tienes que tomar opciones. Y ahí depende mucho de quién gobierne. Hay experiencias comparadas que da Trump, que es lo más simbólico. Sí, pero no ha sido exitoso en el manejo de su pandemia. Claro. Estamos hablando de un país que sí lo ha sido, que tiene una población mayor y que se resguarda, porque aunque tiene también la necesidad económica de reactivar su economía, sabe que si comete un error ahora, y estamos hablando de que hubo 112 sumarios solamente en Las Condes, eso por parte del comercio, ni siquiera estamos contemplando lo que pueda ser la falta de disciplina de muchos de los ciudadanos. Entonces, ahí la dificultad es mayor. Te estoy sumando ahí también empresas constructoras. Hay varias empresas constructoras que hemos también fiscalizado y que han caído en esto de tener trabajadores de otras comunas. ¿Cuándo sabremos o cuándo sabría usted, alcalde, en qué momento podemos ir hacia adelante o volver atrás? Mira, para mí la fecha clave es aproximadamente 14 de agosto. En el siguiente sentido, Amaro, que es que nosotros salimos del desconfinamiento a fines de julio. De hecho, salimos el martes pasado, hace 8 días atrás, digamos. Y cuando tú empiezas a desconfinar, la gente empieza a salir más. No es que haya sido así increíble, pero hay un aumento de movilidad más o menos del 30% respecto a lo que había antes. Entonces, la gente puede salir de lunes a viernes, acuérdate que el fin de semana vuelve a cuarentena. Y al moverse más las personas, incluso con la barrera de que no pueden venir de otras comunas, al moverse más, va a haber más contagio. Entonces, el periodo de incubación del virus es más o menos 14 días. Entonces, para saber un poco la verdad, hasta ahora los casos en Las Condes, lo dijo ayer el ministro París, siguen cayendo, pero todavía el verdadero test lo vamos a saber cuando 14 días después del desconfinamiento, tipo 14 de agosto, empecemos a ver si hay un rebrote muy grande, hay un rebrote chico, se mantiene como ahora. A eso iba mi pregunta. Esos son los días clave. Mi Y ahí pregunta veremos iba... si avanzamos o retrocedemos. Claro, mi pregunta iba, ¿qué porcentaje le parece a usted admisible? ¿Qué porcentaje le indicaría que tenemos que echar marcha atrás? Mira, no lo sé, hay que ser epidemiólogo para eso, pero te voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, nosotros llegamos a tener 1.200 casos activos máximo, 1.200 casos activos en Las Condes. Esta semana han funcionado muy bien en Las Condes. Sí, Lo 1.200 destacaron. casos activos simultáneos. Simultáneos, a eso me refiero. Obviamente que había como 6.000 en total contagiados en Las Condes, pero simultáneamente 1.200, que fue como el 3 de junio. Ese fue en el caso nuestro el momento máximo, 3 de junio. Ahí empezó a caer, de a poquito, y hoy día son 180. Entonces, claro, estamos en 180. 180 activos. Activos, 180 contagiados activos. Ahora, obviamente que esto
debería subir. ¿Por qué? Porque la gente sale, hay más contacto, igual no puede haber reuniones de más de 10 personas en el espacio público, no más de 5 personas en las casas, o sea, puede haber una familia con 5 personas máximo más. Entonces está bastante restringido, pero igual esto va a subir. Ahora, ¿cuánto tiene que subir para que, digamos, oye, volvamos a cuarentena? Sí. No lo sé, eso es más de Ministerio de Salud propiamente tal. Pero hay un indicador. Pero el punto es que esto se dispara. O sea, si sube a 180, 190 o a 200, no pasa nada. Pero si es 200, 220, 230, 300, ahí sí que, obviamente, eso es la progresión. Ahí probablemente hay un retroceso. Pero hay un indicador objetivo, pues, muchachos, que es el índice de la relación entre contagio, entre test y contagio. Bueno, también la positividad. A nivel nacional vamos bajando, creo que ayer estábamos en el 7 u 8% y llegamos a tener como el 30%. Así Claro. es. Entonces ese es un indicador objetivo, no era turululu, digamos.